ellos para que Dios les siga dando la fuerza. Aleluya. Génesis, vamos a entrar en la palabra de Dios. Génesis capítulo 12. Vamos a leer el verso 1 hasta el verso 3 y luego el 6 hasta el 8. Génesis capítulo 12, desde el verso 1 hasta el 3 y luego del 6 al 8. Génesis capítulo 12, el verso 1. Aleluya. ¿Lo tenemos? Vamos a leerlo en el nombre de Jesús. Pero había dicho Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Verso 6. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Damos gracias al Señor. Señor, gracias, Dios mío, esta mañana por tu palabra, Señor. Sabemos que ellas son benditas, ellas son poderosas, ellas pueden transformar la circunstancia, levantar al que está caído, sanar al que está enfermo, dar camino, Señor, a aquel que anda perdido, Dios mío. Padre celestial, háblanos, Señor, esta mañana. Ministranos, Dios, a través del consejo de tu palabra. Trata, Señor, con nosotros, Dios, que tu palabra puede ser escuchada aquí en este lugar y pueda caer, Dios mío, en buena tierra y dar fruto al 30, al 60, Señor, al 100 por uno. Padre celestial, toca, Dios mío, este vaso de barro, conviértelo en un instrumento, Señor, de tu gracia y de tu favor. Háblanos, Señor, esta mañana, porque tus siervos escuchan. En el nombre poderoso de Jesús. Alguien dice amén. Alguien grita amén. Alguien le da una ofrenda de aplauso al Señor antes de usted sentarse esta mañana. Aleluya. Quiero titular este pensamiento de la palabra de Dios: levantadores de altares. Levantadores de altar o de altares. Amén. Déjame introducirle con esto. Abraham o Abraham, como se conocía en ese momento, en la Biblia se le conoce como el padre de la fe. En una generación sumergida completamente en la idolatría, donde no habían gente de fe, donde no existía una influencia de alguien de forma positiva, alguien que pudiera Abraham tomar como patrón a seguir. En ese momento, amén, la Biblia no habla de que alguien estuviera adorando o sirviendo a Dios de la forma correcta. La Biblia, mis hermanos, no da detalle de cómo fue la vida de este hombre de Abraham cuando estaba allá en Harán junto con su padre, sus hermanos y toda su parentela. El relato inicia que Dios llamó a Abraham y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Sin muchas preguntas, sin cuestiones,
según el texto, la Biblia dice que él salió a hacer la voluntad de Dios. Él no tuvo pretexto. Él no preguntó hacia dónde vamos, ni buscó muchas, como quien dice, explicaciones. Él simplemente salió a hacer la voluntad de Dios. Y yo creo que hoy necesitamos creyentes de esa manera, que estemos dispuestos a creerle a Dios y salir a hacer la voluntad de Dios. Que no solamente estemos esperando una remuneración económica o un beneficio personal, sino que estemos dispuestos a simplemente ser movidos por la mera razón de hacer la voluntad de Dios, de salir, no importa lo que Dios te esté pidiendo, a ir a hacer la voluntad de Dios y a ver la gloria de Dios en tu vida. Cuando Abraham llegó a Canaán, me imagino, según puedo usar mi imaginación, que él miró más de lo mismo, una tierra llena de idolatría. Se adoraban muchos dioses, se adoraban el Dios del sol, el Dios de la fertilidad, el Dios de la tierra, tantos dioses, gente viviendo en pecado totalmente. Pero Abraham era diferente y ya él había tenido una experiencia previa con el Dios verdadero. Y cuando tú tienes una experiencia con Dios y conoce a Dios realmente, ya lo falso pierde sentido para ti. Para muchos de nosotros el alcohol era lo mejor, las drogas eran lo mejor, el pecado era lo mejor. Pero una vez que probamos a Jesucristo, todo eso perdió sentido, porque no hay nada como lo verdadero. No hay nada como lo real. Para muchos el pecado es lo máximo, para muchos el pecado es lo mejor. Pero cuando tú pruebas lo verdadero, tú sabes que ya eso falso no es provechoso. Y esto fue lo que vivió Abraham cuando llegó a Canaán. Ya yo tuve una experiencia con Dios. Ya esos ídolos a mí no me llenan, ya esa basura a mí no me atrae. Yo quiero levantar un altar, pero no un altar pagano, no, un altar al Dios verdadero. Y es aquí donde inicia el trayecto de la vida de Abraham, un levantador de altar para Dios. Me gustó lo que hizo Abraham en Génesis capítulo 16, verso 6. Pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén. Él salió de Harán. Él salió de la casa de su padre a la tierra que Dios le iba a mostrar en el camino. Pero cuando él comenzó a caminar, él llegó a Canaán, a ese lugar en Siquén, allá hasta el encino de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia, a tus hijos, a los hijos de tus hijos, yo voy a dar esta tierra. Y mira, mis hermanos, y me gustó porque Abraham de una vez edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Y yo pensando en eso, quizá en Canaán no había un altar a Dios, quizá había un altar a Baal, quizá había un altar a Astoré, quizá había un altar, mis hermanos, a los dioses, qué sé yo, de los moabitas y los amonitas, a Moloch y todo eso. Pero no había un altar al Dios verdadero. Pero Abraham no se quedó con lo que había ahí, no. Él dijo: vamos a levantar un altar al Dios que me apareció, al Dios que me sacó del pecado y de la muerte. Y él levantó un altar donde no había altares al Señor. Como Abraham, él no tenía, mis hermanos, una influencia, una familia de fe. No, él no tenía una iglesia donde congregarse. Él no tenía un lugar donde ir a adorar a Dios. Él no tenía un patrón a seguir. Pero él dijo: yo no me voy a quedar en la idolatría. Yo voy a levantar un altar al Señor, aunque nadie adore al Señor aquí. Y eso
abrió mi mente y me dio una gran lección. Yo no necesito estar solamente en un lugar que adoren a Dios para yo adorar a Dios. Si nadie adora a Dios, yo voy a levantarle un altar al Señor. ¿Cuántos van a levantarle un altar al Señor? Quizá donde tú trabajes no hay nadie cristiano. Quizá donde tú estudias nadie alaba a Dios ahí. Pero si nadie lo adora, levántale tú un altar al Señor. Invócale tú donde nadie lo invoca. Llámalo tú donde nadie lo llama. Toca tú la puerta del Señor donde nadie toca la puerta. Porque alguien tiene que dar el primer paso. Hermano, no te quedes ahí. Yo le voy a predicar a alguien hoy. Si ahí donde tú estás, tú sientes ese ambiente que solamente hablan mundanalidades, perversidades, no se menciona el nombre de Dios. Si tú estás ahí, ese lugar no se puede quedar así. Tiene que levantarle un altar al Señor en ese lugar. Me gusta los lugares, mis hermanos. Recuerdo cuando Dios me llamó, yo estaba allá en una panificadora y ahí lo que conocen un ambiente de panadería, ahí es lo que más se habla. Se hablan de todos los temas del mundo. ¿Por qué? Porque el trabajo tuyo es físico, no mental. Y ya tú tienes tanto tiempo haciendo lo mismo que lo hacen automático. Tú te puedes hablar de lo que sea mientras tú trabajas. No sé quién tiene trabajo así. El que no tiene trabajo mental vive bien porque usted está trabajando físico y su mente está fresca. Por eso hay gente que trabaja con la mente, mire. Eso es terrible, el trabajo con la mente, porque usted termina estresado, porque ni te mueve mucho físicamente y mentalmente. Pero allá se trabajaba así, uno pasaba el día entero chelchando, relajando, haciendo chistes. Y ahí se hablaban perversidades, usted no se imagina. Todos esos hombres juntos hablando perversidades. Pero Dios me llamó y me puso ahí. Y yo comencé a hablar lo que Dios estaba haciendo conmigo. Cada vez que Dios hacía algo conmigo, esa persona que estaba a mi lado sabía que ese día yo le iba a predicar. Y cada vez que me cambiaba la persona, bueno, hoy te toca a ti, yo le decía. Hoy te toca a ti, hermano, y comencé a hablar. Y la gente comenzó a arrepentirse. Hermano, casi el grupo completo ya estábamos en la iglesia sirviendo al Señor porque no había altar a Dios ahí. Pero tú no puedes quedarte así. Comienza a hablar de Dios. Comienza a orar. Comienza a invocar a Dios. Levántale un altar. Aunque no haya nadie que alabe a Dios en ese lugar. Porque cuando tú le levantas un altar, ya hemos aprendido que cuando hay un altar que hace Dios, Dios desciende. Cuando tú comienzas a invocarle, Él comienza a aparecer. Hermano, no te quedes callado. ¿Sabe el problema de muchos cristianos? Que nosotros no hablamos, nosotros no predicamos, nosotros no le hablamos a la gente de lo que Dios está haciendo con nosotros. Nosotros estamos callados ahí y no decimos muchas cosas, pero hay que levantar ese altar al Señor. Si el diablo está levantando sus altares de promiscuidad, de idolatría, de falsedades, es tiempo de que los creyentes de este tiempo le levantemos un altar al Señor. Ahí en tu trabajo, en tu universidad, en tu colegio, habla de lo que Dios ha hecho contigo. Mis hermanos, el estado actual de la sociedad, ¿cómo está la sociedad hoy? Igual que en los tiempos de Abraham, cuando él llegó a Canaán, idolatría por todos los lugares. Hoy estamos en la misma posición. Hoy el ser humano le ha dado la espalda a Dios. En vez de estar cultivando la fe a nuestros niños en las escuelas, lo que lo están motivando es desarrolla la razón, promoviendo el ateísmo. Ya no fue Dios quien creó el ser humano, no, fue el Big Bang que los creó. Nosotros surgimos, amén, del Homo sapiens y todo eso, cultivando ateísmo, sacando a Dios de los corazones. Y mientras el diablo está levantando sus altares, usted y yo no vamos a quedar callados. No, hay que hablar esta verdad. Hay que levantarle un altar a nuestro Dios. Hoy la agenda progre o el woke, como le dicen, ha
con todo lo que tú quieras con tu cuerpo. Haz lo que quieras, donde quiera y con quiera. No importa la edad que tú tengas. Ellos le están promoviendo a nuestros hijos. Mira, no importa lo que tú sientas, no. Dale rienda suelta a todas esas emociones que tú tienes. No te retraiga, no. Haz lo que tú quieras, donde quieras, con quien tú quieras. Tú eres dueño de ese cuerpo. Incluso le dan preservativo a los niños. Hermano, vaya a los centros de salud para que usted vea niños de 13, 14 años con una funda de cosas aquí. Agarre esa pastilla de anticonceptivo, agarre ese preservativo. ¿Para qué? Para que si lo hace te cuide, hermano. Eso es lo que le están vendiendo hoy a nuestros jóvenes. Y la iglesia se va a quedar callada. No, no podemos quedarnos callados cuando el diablo está inundando todo nuestro sector. Hay que levantarle un altar al Señor en medio del pecado, en medio de la maldad. Alguien tiene que comenzar a invocar el nombre de Jesús. Aleluya. Oh, mis hermanos, hoy si tú sientes que no eres como tú naciste, eso no importa. Si las cosas no salen como lo dijiste, lo planeaste, no importa. Eso que tú llevas adentro, tú tienes el control de eso. Si tú no quieres que nazca, pues sácalo de tu cuerpo. Tú eres dueño de tu cuerpo. Están matando, amén, el derecho a nacer antes de que pueda defenderse. Hoy si tú cometiste un error, fallaste quizá en el cálculo, dejaste de tomarte la pastilla, saliste embarazada, tú no tienes que dar a luz eso, no. Si tú quieres, sácalo de tu cuerpo, mátalo. Tú puedes quitarle la vida, aunque no fuiste tú el que lo creaste. Eso es lo que el diablo está levantando hoy, y la iglesia callada. Y la iglesia apagada. No. Hay que levantarle un altar al Señor en medio de tanta promiscuidad, en medio de tanta mundanalidad. Hay que levantarnos como iglesia y predicarle al pecado, decirle pecado, a la mundanalidad, decirle mundanalidad, a ponerle a cada cosa su nombre. No podemos estar callados. No podemos estar callados. Porque ¿a dónde iremos a parar? Como dice. Mis hermanos, esta y muchas perversidades más es lo que define a la sociedad de hoy. Es por eso que necesitamos más gente como Abraham, que estén dispuestos a levantarle altar a Dios en medio de una sociedad entenebrecida por el pecado. Necesitamos un altar al Dios verdadero en las escuelas. Necesitamos un altar al Dios verdadero en las universidades. Necesitamos un altar al Dios verdadero en la empresa. Necesitamos un altar al Dios verdadero en nuestros sectores. Necesitamos un altar al Dios verdadero en nuestros hogares. Necesitamos levantarle un altar al Señor en medio del pecado, en medio de la mundanalidad. Hay que levantarle un altar a Dios. Necesitamos esos Abrahames de este tiempo. ¿Cuántos son esos Abrahames de este tiempo? Que van a levantar esos altares en este tiempo, que se conviertan en padre de la fe de su familia, en padre de la fe de su compañero de trabajo, compañero de estudio. El sector donde usted vive, hermano, quizá donde usted vive está lejos de la iglesia. Quizá usted está apartado del ambiente cristiano. Quizá usted está por ahí en un rinconcito, pero tú no estás solo. Levántale un altar al Señor ahí donde Dios te ha puesto. Comienza a llamar a tus vecinos. Comienza a invitar a tus amigos. Quizá tú no sepas mucho. Abre la Biblia, comparte un texto de la palabra de Dios, dile lo que Dios ha hecho contigo, y tú verás que cuando tú prepares el altar, el fuego va a descender. Dios lo que necesita es un altar. Dios lo que necesita es un lugar donde se le invoque. Tú no tienes que ser un teólogo graduado del instituto para una célula, no. Levanta una esquinita, comienza a hablar de Dios, y Dios te va a respaldar, Dios te va a ayudar, Dios te va a bendecir. Mire lo que Dios, amén, lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, o el Señor le dijo a Timoteo a través de Pablo. Segunda de Timoteo 4, del 1 al 5. Segunda de Timoteo 4, del 1 al 5. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino.
que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos. Y el apóstol Pablo lo dijo en tiempo futuro, ¿no? Vendrán tiempos, pues yo podría decir, llegan los tiempos. Llegan los tiempos, vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, y apartará de la verdad del oído y se volverán a la fábula. Pero tú, y ahí está, pero tú, iglesia, pero yo, debemos ser sobrios en todo. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y este llamado de predicar el evangelio no es para los que se paran en el altar, es para toda la iglesia. Nosotros necesitamos ser sobrios, nosotros necesitamos comprometernos, sufrir las aflicciones, hacer obra de evangelista, cumplir el llamado que Dios nos dio de llevar luz en medio de las tinieblas. Necesitamos predicarlo, hermano. Es que usted no ha visto la influencia de ahora, los disparates que están diciendo por redes sociales. Mire, a mí me da una cuerda, Dios mío, que yo... Señor, pero el otro día le iba a decir dos cosas, uno en un mensaje, después dije, no, Rigo, tú eres pastor, tú sabes. No pierda la compostura. Yo me lo voy a guardar yo mismo, porque, hermano, porque la gente, cualquiera ahora agarra una cámara y dice tremendo disparate. ¿Por qué? Porque apartarán el oído de la verdad y se volverán a la fábula. Soñé anoche tal cosa y ya hoy lo convierto en una doctrina, tal experiencia, y ya comienzo a difamar, a divulgarlo como que fue el cielo que me lo reveló, lleno de fábula, mis hermanos. La gente enseñando todo lo que, y usted y yo que tenemos la verdad, no podemos quedarnos callados. Hay que levantarle un altar al Dios verdadero. Yo pregunto esta mañana, ¿hay alguien aquí que dice, dame la oportunidad, Dios mío? Yo voy a comenzar a abrir un grupo de oración en mi trabajo. Le voy a decir a mis compañeros, antes de comenzar el trabajo, vamos a tener un tiempo de oración. Vamos a orar para que Dios nos bendiga, Dios nos cuide, Dios nos proteja. Está levantando un altar. Ese altar, el fuego va a descender y las vidas serán cambiadas y transformadas. No te quedes callado. Levántale un altar al Señor. Hermano, hoy más que nunca la iglesia no se puede callar. La iglesia no se puede callar. No se puede callar, necesitamos seguir haciendo el trabajo. Hay que seguir predicando este mensaje. Hay que seguir orando. Hay que seguir llevando esta palabra de salvación. Vamos a seguir levantando ese altar al Señor. Ese lugar donde tú puedas orar, donde tú puedas compartir la palabra. Y cuando tú prepares el altar, el fuego va a descender. Y Dios va a hacer el trabajo. Va a haber sanidades ahí, va a haber gente cambiada, gente que no tiene solución a sus problemas. Van a ver a Dios obrar en su vida, como a través del altar que tú le presentes, le levantes al Señor. Hermano, quiero compartir este ejemplo. Lo compartí una vez hace varios años, amén, pero quiero compartírselo otra vez, porque hoy más que nunca la iglesia no se puede adaptar a este mundo. No. ¿Y tú sabes dónde está el peligro? Que nosotros como creyentes entramos en un ambiente algunas veces de promiscuidad. Y usted ve que nosotros al principio somos, no, yo soy cristiano, yo no puedo. Y después se está usted riendo de los chistes morbosos que ellos hacen, porque usted le va como adaptándose. Alguien dijo por ahí que el agua, usted sabe que no tiene un estado estable, ¿no? ¿Verdad que no? El agua es según el recipiente donde usted lo ponga. Si usted puso el agua en un recipiente cuadrado, ¿qué forma toma el agua? Cuadrada. Si lo pone en un recipiente circular, ¿qué hace? Circular. Y el ser humano es casi el 90% agua. ¿Ya usted sabe qué quiere decir eso?
Con eso le dije todo. Pero mire esto. Nosotros como iglesia no podemos adaptarnos al sistema de este mundo ni de este tiempo, porque vamos a terminar adaptados a esa forma. Hay una, eso me llamó mucho la atención. Según Gregor Mendel, el padre de la genética, él dice que nosotros tenemos genes. ¿Usted ha visto eso del ADN, que son como unas ramificaciones? Ahí está todo, en esos genes están todo lo que determina la forma del cuerpo, cómo saldrán sus ojos, qué tipo de cabello usted va a tener, qué color va a tener su piel. Todo está, como quien dice, codificado en esos genes. Y cuando su padre y su madre lo estaban concibiendo y ese espermatozoide entró en el óvulo, vino la mitad de la madre y la mitad del padre y se unieron. Ahora, cuando viene a ver, la madre tenía ojos azules y el padre tenía ojo negro. Pero usted no va a salir con un ojo negro y otro azul, ¿no? ¿Verdad que no? Entonces uno de los dos se convierte en recesivo y el otro es dominante. El dominante, ¿qué es lo que hace? Se impone y dice, no, aquí los ojos van a salir negros. Y el recesivo, ¿qué hace? Pues dale para allá, no puedo hacer nada. Y por eso nosotros buscamos un lado más de uno que del otro. Todo ahí viene, uno recesivo y otro dominante. Y Gregor Mendel dice esto acerca de la genética, y yo se lo digo acerca de la vida espiritual, es lo mismo. Cuando usted llega al ambiente de su trabajo, cuando usted llega al ambiente de su escuela, de su universidad, cuando usted llega al sector donde vive, usted o va a ser recesivo o va a ser dominante. Usted o va a cambiar a esa gente o esa gente lo va a cambiar a usted. Uno de los dos, usted va a ser uno de los dos. Pero la iglesia no puede, no debe ser recesiva. Usted y yo no podemos dejar cambiarnos de este mundo. Usted y yo necesitamos cambiar nuestro entorno con el evangelio. Hermano, usted no puede, usted llegar al trabajo o llegar al lugar donde usted estudia. Mire, hay gente que ni respeta a los cristianos. Dice mal y dice de todo. Pero cuando usted es un cristiano que se da a conocer, de hey, cuidado, yo soy cristiano, conmigo no me va con esos chistes, ni esos relajos, ni esas cosas de ahí para allá. Cuando ellos ven la seriedad suya como cristiano, ellos marcan una diferencia. Dicen, no, con el cristiano no. Si van a decir una mala palabra, se miden. Cuidado, que ahí está el varón o la sierva. ¿Por qué? Porque usted no es recesivo. Pero cuando usted no tiene bandera, usted sabe lo que no tiene bandera, ¿no? Y usted, hermano, se entremete en todas las conversaciones, se ríe de todos los chistes, hace que usted se convierte en recesivo. Ellos comienzan a cambiarte a ti, pero usted no puede dejarse cambiar, no. Tiene que levantarte hoy y poner tu bandera bien en alto. Yo soy un hijo, una hija de Dios. Yo no me voy a dejar cambiar por este sistema dañado, corrupto. Jeremías 15:19, el Señor lo dijo bien claro, y más claro de ahí yo creo que Él no lo pudo haber dicho. Jeremías 15:19, por tanto así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. ¿Qué es lo que dice? Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. No termine haciendo los chistes que ellos hacen. No termine comportándote como ellos se comportan. No termine haciendo lo que ellos hacen. No, haz que ellos hagan lo que tú haces. Haz que ellos se comporten como tú te comportas. Haz que ellos vivan como tú vives.
Pero ¿cómo lo hago, mis hermanos? Le digo cómo, siendo dominante, parándome con la autoridad de Dios. Y como dijo Abraham, estoy en Canaán, tierra de idolatría, pero mi casa, yo no voy a adorar a esos dioses. Yo no voy a vivir como ellos viven. Yo voy a levantarle un altar al Dios verdadero y que me vean todos adorando a Dios, al Dios diferente. Que me vean. Algunos me criticarán al principio. Algunos me dirán, este sí es como raro. Este quiere siempre ser más santo de todo. Este quiere ser más raro de todo. Mire, quiere vestirse mejor que todo. Y te van a señalar al principio, pero después verán que tú eres un cristiano genuino. Y el día que necesiten una sanidad, ¿dónde tú crees que van a ir? El día en que no puedan con su situación, ¿dónde tú crees que van a ir? Al que mantuvo su postura como creyente. No te deje doblegar, no te deje cambiar del sistema. No, cambia tú tu entorno con lo que Dios te ha dado. En Romanos 12:21, mire qué texto más interesante. Sencillito, pero poderoso. Romanos 12:21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No seas vencido de lo malo. No te dejes doblegar. Véncelo tú con el bien. No es criticándolo ni mandándolo para el infierno. Hijo de Satanás, van a perder todos ustedes. Aunque es la verdad, pero no se la diga así tan cruda. Con el bien, vence el mal. Si te maldicen, bendícelo. Si te hacen algo malo, ayúdale, ofrécele tu ayuda. Mira, no hay galleta más fuerte que una gente que tú te hizo mal, y el día que tú lo ves necesitado, dice, ¿qué te pasa? ¿Tú necesitas ayuda? Toma, ven. ¿Qué es lo que tú necesitas? ¿El pasaje? Toma el pasaje. ¿Qué es lo que estás en problema? Yo te ayudo a hacer ese trabajo. Usted le da una galleta, como dicen por ahí, sin manos. No hay cosa más. Pero si tú le pagas mal por mal, tú te conviertes igual que ellos. Hermano, terminando ya con esto, nosotros somos ejemplo de las generaciones que vienen. Dios bendiga a todos nuestros niños que están en la casa del Señor. Y ellos están mirando lo que nosotros hacemos. Ellos están mirando cómo nos comportamos. Ellos están percibiendo todo eso. Según el relato de la palabra de Dios que encontramos en el libro de Génesis, Abraham levantó 4 altares. Diga conmigo, 4 altares. Uno lo levantó en Siquén, que fue en el texto que leímos de Génesis 12:7. Otro lo levantó en Betel cuando se mudó, según Génesis 12:8. Otro lo levantó en Hebrón, según Génesis 13:18. Pero el último que él levantó, lo levantó en el monte Moriah. Y el que él levantó en el monte Moriah, ¿usted sabe quién estaba con él ahí? Isaac estaba con él. Porque Isaac estaba con él. Le digo, ¿por qué? Porque él fue el que llevó la leña cuando dijo, oye, pero aquí está el altar y está el fuego, pero aquí no hay sacrificio. Él estaba con él ahí. Mis hermanos, y después de 60, 80 años, Abraham ya no estaba. Isaac llegó a un lugar nuevo y no había altares. Pues ¿sabe qué dice Génesis 26:23? Y de allí subió a Berseba, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre. No temas, porque yo estoy contigo. Te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. ¿Qué hizo Isaac cuando llegó a un lugar que no había altar? Ya yo sé lo que mi padre hizo. Cuando yo llego de una iglesia, no hay iglesia para congregarme. Bueno, pues levanto un lugar de oración en mi casa. Algo vamos a hacer, pero no nos vamos a descarriar. ¿Entiendes? Si no hay quien predique, pues predica tú. Si no hay quien ore, pues ora tú. Si no hay quien invoque a Dios, pues invócalo tú. No te dejes consumir de tu entorno, no. Cambia el entorno con lo que Dios te ha dado
No hay altares, pues levanta un altar al Señor. Hermano, eso fue lo que Él hizo. Y hoy usted y yo estamos aquí igual. Yo quisiera que un día, quizás esos niños que están creciendo, mis hijos, si llegan a un lugar, quién sabe, por alguna situación no hay iglesia, pues levanten una iglesia. Ya ustedes conocen la doctrina, hablen la palabra de Dios. Si no pueden pastorear, pues por lo menos abran un lugar de oración y que la gente comience a llegar. Pero no nos vamos a descarriar, no nos vamos a dejar cambiar del sistema. Y yo no sé si hay alguien aquí hoy que dice: yo quiero ser un levantador de altar. Yo quiero levantar un altar en mi empresa donde yo trabajo. Yo quiero levantar un altar en el lugar donde estudio. Yo quiero hablar del Señor donde yo estoy, porque yo quiero cambiar el ambiente en que me encuentro. Póngase de pie en esta mañana. El Señor esta mañana no quiere que nos dejemos cambiar por el entorno, no. Él quiere que usted comience a cambiar el entorno donde usted está. Como hemos aprendido estos días, mis hermanos, el altar lo levantamos y lo preparamos nosotros. El fuego lo pone el Señor. Así que hoy no es fuego que andamos buscando para hacer, no. Voy a preparar el altar y Dios va a descender con su fuego. Hoy solamente tú necesitas prepararle un lugar a Dios donde eso está. Tú sientes que en tu trabajo hay demasiadas perversidades, demasiada cosa mala. Comienza a orar ahí donde tú estás. Si nadie te oye, por lo menos entrate al baño. Como escuché una hermana que decía: cuando las cosas se ponían fuertes, yo entraba al baño y comenzaba a clamar en el baño. Un día le dije: Señor, yo creo que tú te mereces un mejor lugar que un baño. Y Dios va a hacer la obra, pero no te puedes quedar callado. El peor error de un creyente hoy es quedarse callado y ver que el diablo confunde a tus hijos, mata a tu familia, destruye tu fe. Pero yo no sé si hay alguien aquí hoy que dice: yo voy a levantar un altar al Señor. Yo voy a levantarle un altar al Señor. Yo voy a comenzar a hablar la palabra de Dios donde yo estoy. Yo voy a comenzar a hablarle a mi familia si mi familia no son creyentes. Yo voy a comenzar a levantar un altar en el lugar donde estoy estudiando. Yo le voy a decir a la gente que yo soy cristiano, que yo sirvo al Dios verdadero. Yo voy a compartir esta fe que me ha cambiado la vida. Yo no me voy a dejar cambiar de ello. Yo voy a cambiar el lugar con mi adoración. Yo voy a prepararle un lugar al Señor para que Él obre, Él trabaje. Voy a orar por mi compañero de estudio. Voy a orar por mis compañeros de trabajo. Voy a orar por el compañero de mi sector, por mis vecinos. Voy a cambiar el entorno donde estoy. Voy a levantarle un altar al Señor en este día. Hermano, cada uno de los que estamos aquí, a regresar a nuestro trabajo, a nuestros lugares de estudio, a regresar a nuestros hogares. Podemos levantarle diferente altar al Señor en diferentes lugares. Vamos a levantar avivamiento. Vamos a levantar conocimiento de Dios. Vamos a permitirle a Dios que descienda su fuego y sane los enfermos, liberte los cautivos. Pero no te quedes callado. No te quedes callada. Y hoy yo quiero abrir ese altar.